Dios te bendiga, iglesia. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor llene tu corazón de paz, de gozo, de alegría. Y que la palabra de Dios en esta noche te fortalezca, santifique tu corazón, afirme tu fe, llene tu corazón de valor, del denuedo del Espíritu. Sea cual fuese la circunstancia o la situación que estés viviendo, el Señor te bendiga y te fortalezca y te saque en victoria para la gloria y alabanza de su nombre, porque para eso ha venido el Señor, para llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Amada iglesia, hace pocos días estaba hablando con unas hermanas que están siempre viniendo aquí, nuestro lugar de reunión, nuestra sede central. Ellos vienen siempre sirviendo a Dios, manteniendo este lugar limpio, en buenas condiciones. Siempre están viniendo nuestras hermanas trabajando para el Señor. Y el otro día estaba hablando con unas de ellas. Me preguntaban, ¿no es cierto?, cuándo vamos nosotros a volver a reunirnos y a estar juntos. Y yo le dije que ese es el deseo de todos, ¿no es cierto?, de volver a estar juntos, adorar, alabar al Señor con grito de júbilo, con gozo, con danza, con instrumento, sí, pero y es bueno, ¿no es cierto? Porque nos hemos acostumbrado a hacerlo así, y de estar juntos, de esperar, ¿no es cierto?, los días de reunión y estar todos juntos en la presencia de Dios. Sin embargo, amada iglesia, cuando el Señor dice allí en Hebreos 10, 25 acerca del congregarnos, también es cierto que en los primeros siglos de la iglesia, cuando en aquel día el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120, aquella iglesia, la primera iglesia, en el principio de la iglesia, allí en el aposento alto, fue derramado el Espíritu Santo sobre 120 que estaban en una casa. Allí se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Y allí comenzaron, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio a Samaria, a Galilea y hasta lo último de la tierra. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, no encontramos nosotros que la Escritura nos hable de un lugar cuando habla de la iglesia. Cuando habla de la iglesia, no encontramos que se refiera a un lugar en especial, ¿no es cierto?, sino que cuando habla de la iglesia, habla de la gente, habla de aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo y se han bautizados. Cuando habla de la iglesia, habla de personas, habla de gentes, y sobre todo de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios, han creído en el nombre de Jesús y han decidido, ¿no es cierto?, vivir en obediencia a Jesucristo como su Señor y Salvador, y han decidido adorarle y servirle a Él. La Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, no nos indica un lugar, pero cuando habla de la iglesia habla siempre de personas. Por eso es que en Mateo capítulo 18, de versículo 19 al 20, Jesús, ¿no es cierto?, nos revela aquí, nos da una enseñanza que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dice allí en Mateo 18, 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, escuche bien esto, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo. No dice que Él va a venir, dice que ahí está. Donde están 2 o 3 congregados. Escucha esto, congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Ahora quisiera desmenuzar un poco este texto, porque al principio, esto en el contexto de este texto, Jesús estaba hablando acerca de cómo perdonar. Allí en capítulo 18 del versículo 15, Mateo 18:15, Jesús estaba hablando de cómo perdonar. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú a solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno de 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, el contexto de esto, Jesús estaba hablando acerca del perdón. Por eso dice, si 2 se ponen de acuerdo. Otra digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo. ¿Sí? Porque para que haya acuerdo tiene que haber perdón. Tiene que haber perdón, tiene que haber comunión para que haya acuerdo. No se está hablando solamente de ponerse de acuerdo en un tema, sino que ponernos de acuerdo en comunión. El uno con el otro, estar en paz el uno con el otro. Esas son las relaciones que Dios bendice. Es allí donde Dios envía su presencia y su bendición. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Por eso que el contexto está hablando acerca del perdón. ¿Sí? Que si hay 2 o 3 en comunión, reunidos en su nombre, ¿no es cierto? Y se ponen de acuerdo, o sea, están en paz el uno con el otro. ¿Sí? No hay cosas en su corazón, no hay resentimiento, no hay ofensa allí en su corazón. Porque cuando hay ofensa en el corazón y resentimiento, amado, eso impide la bendición de Dios. Impide que sea derramada la bendición de Dios. Porque como ya dijimos la semana pasada, Dios nos bendice, ¿no es cierto? El enojo, la ira, la ofensa. Dios nos bendice esas cosas. Pero donde hay comunión, sí. Si 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estoy allí. Y anteriormente dice, si 2 se ponen de acuerdo, todo lo que pidieres aquí en la tierra, lo que pidieren acerca de algo, ¿sí? Mi Padre lo va a hacer. Y luego otra vez Pedro termina, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Jesús le dijo. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro tenía, parece, algún problema con alguien. ¿Estaba teniendo un problema con alguien? O quiso sacarse una duda, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo voy a perdonar? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto es en la Escritura, es un número perfecto, es una condición, ¿no es cierto?, acerca de cuál debe ser nuestra actitud para con aquellos que pecan contra nosotros. Y Jesús nos dijo que debemos perdonarlos siempre. Siempre. Nuestra vida, ¿no es cierto?, debemos ser como el Señor con nosotros. Como dice en otra parte de la Escritura, perdónense unos a otros como Cristo nos perdonó y nos perdona. Porque si usted y yo vamos a la presencia del Señor, nos vamos a la presencia de Dios porque confiamos en la gracia de Dios. Y si confiamos en la gracia de Dios, recibiremos el perdón, recibiremos su misericordia. Y el Señor no tiene cuentas largas con nosotros. Él no está anotando los pecados que hemos confesado, porque ya el Señor nos ha perdonado y los ha borrado. Por eso es tan importante, hermanos. Y decía, ¿no es cierto?, retomando el principio de este mensaje, y me decía, esta semana me comentaba cuándo vamos a reunirnos, pero yo le decía, y te digo hoy en esta noche y comparto
contigo, amada iglesia, con ustedes, mis hermanos, que el Señor está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Allí está el Señor. ¿Sí? Que no es la multitud, sino la fe y la comunión con Cristo y con tus hermanos. ¿No es cierto? La condición para que el Señor esté en medio, ¿sí? Y su presencia venga y seamos bendecidos con la bendición del Señor. Donde están 2 o 3. Por eso yo te aliento siempre a los grupos hogareños, a los líderes, a los hermanos, hombres y mujeres que están sirviendo allí. Si están 2 o 3, y si estás en paz el uno con el otro, si están en comunión el uno con el otro, en comunión con el Señor y con tus hermanos, ¿sí? Y te vas a la reunión, allí donde se están congregando, y te vas allí con fe. Te vas allí con fe, con expectativas de que el Señor ya está allí. No es el que el Señor va a venir, sino dice que yo estoy allí. Él está allí. Cuando te vas a esa reunión con expectativas de fe, en comunión con tus hermanos que van a estar allí, el Señor está allí en medio de ustedes. Y la presencia de Dios va a manifestarse en ese lugar. Y va a ser derramado sobre sus vidas el Espíritu Santo de Dios. No es la cantidad, sino la fe y la comunión que tengamos con nuestros hermanos. Por eso en esta noche, hermanos, yo quiero alentarte en este tiempo de que, si bien es cierto que anhelamos, porque nos acostumbramos así, ¿no es cierto?, a ir en un lugar, todos los hermanos, y congregarnos allí en un lugar específico como este que hemos apartado para el Señor, ¿no es cierto?, apartado para el Señor, y le hemos apartado para el Señor este lugar para congregarnos específicamente, para adorar, para alabar, para predicar el Evangelio, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Ciertamente, pero yo le recuerdo que nuestro ministerio comenzó en nuestra casa, en la casa de su pastor, en una pequeña habitación allí de 3x3. Allí comenzó este ministerio. Allí se derramó la gracia de Dios. Allí el Señor nos ministró. Allí el Señor estuvo con nosotros del principio. Y comenzamos a ensancharnos. Y comenzamos a crecer. Pero yo le recuerdo que este ministerio comenzó en una casa. Y sigue fluyendo en muchas casas en esta ciudad. Sí, a través de nuestros hermanos y hermanas que están allí predicando y enseñando y ministrando. Amén. En el nombre de Jesucristo. Así que cuando tú vayas allí en ese lugar, en tu grupo hogareño, cuando vayas allí, ¿sí? No mires ni te desanimes por la cantidad. No mires eso. Porque no andamos por vista, sino por fe. Sino que vea ese lugar con la convicción, con la certeza que el Señor está allí, que el Señor te está esperando. Él no viene después, Él ya está antes. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Porque una cosa es irte en un lugar, ¿no es cierto?, por una rutina o con tu pensamiento y tu corazón en otro lado. No. La condición es cuando te reúnes, cuando se congregan en mi nombre. Cuando el propósito, el objetivo es Jesucristo. Cuando es por fe y por una devoción sincera a Él. Cuando yo me voy en un lugar donde están mis hermanos con fe y con una devoción sincera. Amén. La presencia de Dios va a venir a ese lugar. La presencia del Señor va a venir sobre ese lugar, y la bendición de Cristo va a ser derramado sobre tu vida. Y si están 2 o 3 reunidos en paz, en comunión, dice el Señor, si se ponen de acuerdo y no hay contienda y no hay disensión,
Y no hay malos pensamientos, sino que hay un mismo sentir. Amén. Sino que la paz de Cristo gobierna sus corazones, el gozo del Señor gobierna su vida. Sino que hay un amor sincero para el uno con el otro. Entonces, dice el Señor, vosotros si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, si se pusieran de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa, dice, cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Así que qué importante, amada iglesia, ¿no es cierto?, la actitud con que nosotros estamos yendo a ese lugar de encuentro. Estamos yendo a congregarnos en ese lugar. Y quizás en ese lugar están 2 o 3. Pero lo más importante es que el Señor está allí en medio. Porque puede ser que seamos miles. Puede ser que vayamos a un lugar donde hay miles. Pero lo importante es que el Señor esté allí. Lo importante es que el Señor esté allí. Y tenemos la certeza que el Señor va a estar allí si nos congregamos en su nombre. Si nos congregamos con fe y con una devoción sincera a Cristo. Y si guardamos, Señor, ¿no es cierto?, la comunión el uno con el otro. Si estamos en paz el uno con el otro. Si no tenemos nada el uno con el otro, ¿no es cierto?, que pueda impedir nuestras oraciones. Pero si 2 o 3 se ponen de acuerdo y están congregados en el nombre de Jesucristo, toda oración que sale de ese lugar, toda oración que se eleve de esa gran congregación de 3 personas, toda oración que se eleve de ese lugar de 3 personas, de esa pequeña iglesia de 3 personas, Dios le va a oír. Dios va a oír, dice. Y mi Padre lo va a hacer. Todo lo que pidieres, así. Cuando nos congregamos en su nombre, cuando nos ponemos de acuerdo, sí, Dios va a oír. Toda oración que nace de esa congregación, de una congregación que están en paz el uno con el otro, de una congregación donde están reunidos por fe y con una devoción sincera. Toda oración que salga de ese lugar va a ser oída por el Señor, para la gloria de su nombre. Amados, en esta noche yo por eso quería alentarte con esta palabra. En las Escrituras no encontramos, ¿no es cierto? No encontramos que el Señor nos haya dado un lugar específico para que Él pueda estar o para que Él pueda manifestarse, porque no es el lugar. Iglesia, amado hermano, no es el lugar. Tú allí en tu casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tú puedes allí acercarte al Señor en este tiempo más que nunca y orar y alabar y adorar al Señor. Y la presencia de Dios va a estar con ustedes y la bendición de Cristo va a ser derramado sobre tu vida. Y con eso no quiero que me malinterprete, no quiero que me malentiendas. Con esto no te digo que cuando volvamos a poder otra vez a estar juntos, tú digas, no, yo acá en mi casa yo siento la presencia de Dios. No es ese el espíritu de este mensaje. No es ese el espíritu de este mensaje. No, sino el espíritu de este mensaje es que más que nunca en este tiempo donde tú y yo anhelamos, ¿no es cierto?, venir a este lugar que hemos apartado, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha dado, ¿sí?, para congregarnos, para estar juntos, para celebrar y adorar su santo y glorioso nombre. Mientras que no podamos hacerlo, el espíritu de este mensaje es que tú no pierdas tu fe, que la multitud no condiciona
no condiciona la presencia de Dios. No condiciona la bendición de Jesucristo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu grupo hogareño, que sean 2 o 3. No condiciona, mire, 2 o 3. Recuerdo allí en Daniel, capítulo 3 de Daniel, cuando Nabucodonosor mandó hacer una estatua con su imagen para que todo el pueblo le adoren y adoren también a sus dioses. Hubo 3 jóvenes valientes, 3 jóvenes valientes que no doblaron su rodilla, ¿no es cierto?, ante la idolatría, ante el pecado, sino que se mantuvieron firmes ante la idolatría, ante el pecado. Se mantuvieron firmes y no cedieron, ni se entregaron, ni se rindieron. Y cuando Nabucodonosor les amenazó que si no doblaban su rodilla para adorar a la imagen que él mandó hacer y a sus dioses, los iba a arrojar al fuego. Y la contestación, ¿no es cierto?, de ellos fue allí en Daniel capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Qué tremendo, ¿no? 3 jóvenes contra todo el poderoso imperio de Babilonia. 3 jóvenes contra todo el poderoso imperio de Babilonia, que dominaba en ese tiempo sobre toda la tierra o el mundo conocido. 3 jóvenes se pusieron de acuerdo. 3 jóvenes dijeron: no nos doblaremos nuestra rodilla delante de tus dioses. No lo adoraremos, porque nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. ¿Cómo hablamos cuando estamos en medio de los problemas? ¿Cómo hablamos cuando estamos en medio de nuestra situación? En las situaciones difíciles. ¿Cómo estamos hablando ante, ¿no es cierto?, la prueba de fuego allí que está delante de nosotros? ¿Cómo hablamos? Declaramos que nuestro Dios puede librarnos. Yo no sé cuál es tu problema, pero declaras que tu Dios puede librarte, porque tu Dios puede librarte. Nuestro Dios es el Todopoderoso, el gran yo soy, el soberano. Y estos 3 lo tenían muy claro cuando dijeron: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Oh Rey, nuestro Dios a quien servimos. ¿No es tremendo, hermano, ¿no es cierto?, este ejemplo de valentía y de fe? He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Amados, ¿a quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo al Dios de Daniel, de Abraham, Mesach y Abednego? ¿Estás sirviendo al Dios que estos jóvenes servían, al Dios de Israel, al Creador del universo, al Todopoderoso, al que es fiel, siempre fiel y 3 veces fiel, 3 veces santo? Aquel que no defrauda a quien cree. ¿A quién estás sirviendo? Porque si le estás sirviendo a Dios, también podemos decir nosotros: nuestro Dios nos librará. No sé, dice que Nabucodonosor fue e hizo calentar el horno 7 veces más. 7 veces más. Pero Dios puede librarnos. Dios puede librarte. Aunque 7 veces más se levante el enemigo, se levanten los problemas, las dificultades, Dios puede librarte. Porque Dios, nuestro Dios, es el Altísimo. Nuestro Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, el gran yo soy. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos.
Que sea esto en tu boca en este tiempo. Mi Dios, a quien yo sirvo, puede librarnos. No sé cuál es los problemas o las circunstancias que puedas estar viviendo, pero yo desato esta palabra a favor de tu vida. Esta palabra profética en esta noche, yo desato sobre tu vida. Tu Dios, el Dios a quien tú sirves, puede librarte de lo que estés viviendo, las adversidades, los problemas, las aflicciones que pueda estar delante de ti. Tu Dios, no lo dudes, tu Dios puede librarte. El Señor a quien tú sirves es poderoso para librarte de todos tus enemigos, de toda aflicción y hacer que estés firmes. Y mire, es increíble porque estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que Jesús dijo, donde están 2 o 3, yo, reunido en mi nombre, yo estoy. Dice que cuando le arrojaron al fuego, pues esto es tremendo, ¿no es cierto? El otro día hablaba con el pastor Jenson de que muchas veces nosotros ante el problema, ante el peligro, oramos para que, ¿no es cierto?, no pasemos por esa aflicción, no pasemos por las aguas, no pasemos por el fuego. Entonces oramos, Señor, líbranos, y ahí oramos y quebrantamos y deshacemos. Sin embargo, el Señor, para glorificarse, para exaltar su nombre, para que todo el mundo sepa que el Dios a quien tú y yo servimos es el Todopoderoso, es el único que puede salvar, es el único que puede librar, para que todo el mundo lo sepa, que lo que decimos no son solamente palabras, sino que está escrito y la verdad. Seguramente que en ese tiempo, si estamos allí, estaríamos orando para que el Señor impida que Nabucodonosor le arroje al horno de fuego a estos 3 jóvenes. Señor, oramos. Mueve tus manos, Señor, y guárdalos. Sin embargo, Dios permitió que estos jóvenes sean arrojados al horno de fuego. Es tremendo. Es tremendo y es glorioso a la vez, porque Dios permitió que ellos sean arrojados al horno de fuego. Los tres que confiaban en el Señor. Sí, acá había confianza pura. Acá había consagración pura. El Dios a quien nosotros servimos puede librarnos. Y si no nos libra, aún así no lo adoraremos. O sea, ellos estaban consagrados al Señor. No estaban dispuestos a doblar sus rodillas ante la adversidad. Ellos estaban consagrados al Señor. Como dice en otra parte en la Escritura, si vivimos para Cristo vivimos, y si morimos para Él morimos. Ya sea que vivamos o muramos, ya somos del Señor. Nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos y sabemos dónde está nuestra ciudadanía eterna. A estos jóvenes, y vuelvo otra vez a decir, jóvenes, estaban consagrados al Señor. Sus vidas le habían entregado al Señor para la gloria de su nombre, y Dios se glorificó. Y Dios se glorificó nomás en su tribulación, en su aflicción, allí en esa prueba de fuego que tuvieron que pasar. Dios se glorificó y permitió Dios que lo arrojaran al fuego. Y dice que allí en el fuego, Nabucodonosor, al acercarse y mirar, dice, por encima, dice en el versículo 24, Daniel 3:24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿No es tremendo, hermano, esto? El Señor estaba allí. El Señor estaba allí. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Reunidos en mi nombre. No con la mente en otro lado, no con el corazón en el otro lado, sino con la mente y el corazón puesto en Cristo Jesús.
Porque Dios guardará, ¿no es cierto?, a todos aquellos, en completa paz a todos aquellos cuyo corazón y cuyo pensamiento en Él perseveran. En Él perseveran. Tu mente y tu corazón tiene que estar puesto en agradar al Señor. Tiene que estar puesto en servir al Señor. Tiene que estar puesto en desear conocer la voluntad de Dios para tu vida. En eso tiene que estar tu mente y tu corazón, porque el Señor estará contigo todos los días. Y Dios es el que va a librarte, hermano. Dios es el que te va a librar en la hora de la prueba. Dios es el que va a estar allí contigo para librarte y para que no sufras ningún daño. Para que no sufras ningún daño. Para que el fuego no te queme, sino que salgas ileso para la gloria de su nombre. Que muchos puedan decir: yo conozco a este hombre, conozco a esta mujer, ¿no es cierto? Conozco por lo que pasó, conozco por los momentos difíciles y sin embargo está su fe, su gozo, su alegría, su confianza está intacta. Y nada perdió. Y nada perdió. 3 jóvenes consagrados al Señor. Por eso en esta noche yo quiero alentarte con esta palabra. Alentarte con esta palabra, que cuando en este tiempo que nos estamos congregando, que te estás congregando allí, ¿no es cierto?, en los grupos hogareños, quizás sean 2, 3, quizás 10, 20, pero no importa la cantidad, sino la fe y la devoción con que tú vas a ese lugar. Porque si tú vas a ese lugar con fe y con una devoción sincera, con todo tu corazón, puesto tu mente, tu pensamiento, tu corazón en Cristo Jesús, la presencia de Dios se va a derramar en ese lugar. La presencia de Dios se va a derramar en ese lugar. Yo viene a memoria cuando estábamos predicando allí, ¿no es cierto?, en mi casa, y todo hablaban en lenguas. Una unción, una gracia de Dios derramada sobre ese lugar. Yo recuerdo hasta hoy esos momentos, cómo el Señor seguía añadiendo y trayendo a esa humilde casa, a ese humilde lugar donde empezó este ministerio, y Dios bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Hermano, ese es el ministerio. Así empezó el ministerio. Así que allí donde tú te estás reuniendo, ya sean 2 o 3, ¿sí?, si lo haces con fe, si lo haces con una devoción sincera a Dios, si lo haces por Cristo, si lo haces en el nombre de Jesús de Nazaret, si te vas allí con tu mente y tu corazón puesta en honrar al Señor, en adorar, en alabar su nombre, allí va a ser derramada su bendición. Allí va a venir su presencia sobre ese lugar. Y no te extrañes que muchos, como el rey Nabucodonosor, se sorprendan, se asombren de lo que Dios haga en ese lugar. De lo que Dios haga allí donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Allí estoy yo, dijo el Señor. Aleluya. Así que yo te aliento, hermano, con esta palabra en esta noche, y no te olvides de la palabra que el Señor, porque estoy convencido que fue una palabra profética muy especialmente para alguien, ¿sí? El Dios a quien tú sirves, Él puede librarte del horno de fuego, de las pruebas, de las dificultades. Él puede sostener tu mano y el fuego no arderá en tu vida. No tengas miedos. Ten fe en el Señor, ten confianza, no tengas miedos, no te desanimes, ¿sí?, por lo que pueda estar aconteciendo, por lo que pueda estar viviendo. No te desanimes, porque el Dios a quien tú sirves, Él es todopoderoso para librarte a ti, para librar tu casa de todo peligro, de toda maldad, y mantenerte firme en el Señor y sano para la gloria de su nombre. Así que, amada iglesia, en esta noche yo quiero bendecirte con esta palabra y alentarte que sigas predicando el Evangelio de Jesucristo, que le hables a la gente que allí donde tú te vas, ¿sí?, allí puede tener un encuentro con Jesús, y que allí su vida puede ser transformada, que allí puede cambiar
y comenzar una vida nueva. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Dile a la gente quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer. Dile a la gente lo que Jesucristo vino a darnos. Vino a darnos perdón, vino a darnos salvación y vida nueva. No te canses de hablar de Jesús. No te canses de adorarle y de servirle. Aleluya. No te canses de sembrar para el reino de Dios, porque si no desmayamos en su debido tiempo, en su momento propicio que Dios preparó, segaremos lo que hemos sembrado. Amada iglesia, amado hermano, que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Y el Espíritu Santo en esta noche esté obrando en tu corazón, renovando tus fuerzas, llenando tu corazón del denuedo, de valor, de fe, de confianza, de la fuerza, del deseo, de amor por Él y por las almas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y mi Dios pues suplirá todas las cosas que os haga falta. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Sigamos adelante. Sigamos adelante con el Señor. Sigamos adelante con el Señor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Que Dios te bendiga, iglesia.